Bueno, entonces ahora vamos al último tema, que es la secuencia de fase. Secuencia de fase o también llamada orden de rotación de los vectores o de los fasores, ¿sí? Bueno, acá tenemos, miren, esto es corriente alterna trifásica, ¿verdad? Los tres fasores a los que venimos haciendo referencia, R, S y T, cuando los hacemos girar en sentido antihorario, a la frecuencia angular o pulsación omega, frecuencia angular omega, ¿verdad? Obtenemos que el giro de esos tres fasores me generan estas tres ondas. Las tres ondas de una corriente alterna trifásica, desfasadas esas ondas entre sí 120 grados, tal cual están representados en sus fasores. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora si en un transformador nosotros vamos y, por ejemplo, ya vuelvo sobre la diapositiva anterior, ¿sí? Que tiene que ver con lo que le comenté recién. Acá tenemos, ven, el transformador, tenemos un D en el primario, tenemos un I en el secundario, y ahí tenemos los dos diagramas vectoriales, los superponemos y ¿qué es lo que me queda? Un D-11, ¿sí? Este es un D-11, ahí abajo está, ¿sí? D-11. Pero tengo conectado UAR, VAS y WAT. ¿Estamos? Bueno, ¿qué pasa ahora si yo cambio el orden de rotación, ¿verdad? El orden de rotación de los vectores. ¿Qué significa que cambie el orden de rotación de los vectores? Significa esto, que yo ahora cambio la conexión en dos fases. De las tres cambio en dos. Entonces ahora ven, la B la voy a llevar a T y la W la voy a llevar a S. ¿Estamos? Ojo, la secuencia de fase de la red sigue siendo RST. Eso no cambia, eso lo impone la red trifásica. Pero yo ahora he cambiado acá las conexiones en mi transformador. Por lo tanto, acá tengo el diagrama vectorial, ¿verdad? Ahora del primario, es este diagrama vectorial, ¿sí? Veamos con respecto al anterior, ¿sí? Analicemos. Acá estoy yendo, ¿ven? Acá tengo estoy yendo desde B hacia U, desde B hacia U. Entonces miro acá RST como el B está conectado en R y el U está conectado, perdón, el B está conectado en S, sí, y el U está conectado en R, entonces tengo que ir desde S hacia R, desde S hacia R. Entonces ahí voy, ven, desde B hacia U. Este vector entonces surge como consecuencia que tengo que ir con esta dirección, desde S hacia R. Bueno, lo mismo ahora voy a la bobina del centro. Un extremo lo tengo acá, en W, pero W está conectado en T. Y el otro extremo lo tengo conectado en S. Tengo que ir desde T hacia S. Por lo tanto, acá, desde T hacia S, ahí está, voy desde W hacia B. Desde W hacia B. Bueno, y por último, en el W, acá un extremo lo tengo acá en T y el otro extremo lo tengo acá en R. Tengo que ir desde R hacia T. Desde R hacia T. O sea, tengo que ir acá, desde R hacia T. Ahí tengo el U y ahí tengo el W. Bueno, ahí tengo la conexión del primario. Bueno, ¿y el secundario? ¿Qué tengo en el secundario? Y bueno, acá tengo el centro de la estrella. Desde acá hacia acá, ven, ahí estoy saliendo por el terminal de polaridad. Entonces ahora el U tiene que tener la dirección de U sub V. Dirección y sentido. Por eso que yo miro acá el primario, no estoy mirando la terna trifásica RST. Entonces acá tengo mi terna para la estrella. Ahora lo superpongo
¿Y qué es lo que tengo? Tengo un DI11. Bueno, veamos ahora en el otro caso. ¿Qué pasó ahora? Y bueno, cuidado ahora. ¿Por qué motivo? Porque ahora vamos al primer bobinado. El primer bobinado, acá este lo tengo conectado en R, pero el otro extremo, que está conectado en B, lo tengo en T. O sea que ahora tengo que ir desde T, acá, desde T, tengo que ir hacia R. Entonces yo ahora tengo que mirar acá, tengo que ir desde T hacia R. Ahí, desde T hacia R. Bueno, ahí tengo el B y ahí voy al U. Desde T hacia R, desde B hacia U. Ahí tengo la tensión U sub B. Se dan cuenta que cambió, ¿no? Veamos la anterior. La anterior tiene la misma dirección, pero tiene sentido contrario. Perdón, no. Acá esta, U sub B, nada que ver. Esta es la U sub B, ¿sí? Y ahora, fíjense que cambió la U sub V, es esta otra que está acá, U sub V. Bueno, mismo razonamiento para las otras dos fases y ahí tengo el triángulo. Bueno, pero ahora me voy al secundario. Acá en el secundario, esta que yo tengo acá, esta FEM o diferencia de potencial, tiene que tener la misma dirección y el mismo sentido de esta que tengo acá. Entonces ahí está, la U sub U N sería, o U sub U nada más, sub N porque ahí tengo el neutro. Tiene que tener igual dirección, igual sentido que esta. Mismo razonamiento para las otras dos. Ahora cuando vengo y las superpongo, ¿qué es lo que pasó ahora? Y ahora lo que me queda, esta U con la U que voy a tener acá en el triángulo, que es esa que está ahí, ¿verdad? Esa que está ahí. Ahora el desfase es de 30 grados, pero hacia la derecha. Recién era de menos 30 grados. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que tengo? Tengo un DI1. Estamos, cambió el grupo de conexión. ¿Por qué motivo cambió el grupo de conexión y por qué lo conecté mal? ¿Sí? Lo conecté mal, un transformador se quemó, viene la empresa distribuidora de energía, trae otro igual, se quemó un DI11, trae otro DI11, lo van a conectar, el operario que lo conecta se equivoca y en vez de poner el B en S lo pone en T, hace esta conexión, ¿sí? Dejan el transformador y se van. ¿Qué consecuencia tiene el usuario? A ver, pensemos eso, díganme ustedes, ¿qué les parece? ¿Qué consecuencia va a sufrir el usuario? Por ejemplo, a ver, nosotros como usuarios, supongamos, somos usuarios, tenemos una, en nuestra casa, tenemos una red monofásica, ¿verdad? Una red monofásica y después hay un taller, que ese taller tiene maquinarias y tiene motores trifásicos, ¿sí? Tienen conexión trifásica. Bueno, a ver, ¿qué consecuencias nos va a traer a nosotros o qué consecuencias le va a traer al vecino que tiene el taller? ¿Qué les parece? A ver, escucho, a ver qué es lo que piensan ustedes o qué es lo que ven. A ver, hagamos este razonamiento. A ver, alguno que se anime. Profe, puede ser que en el taller los motores que son trifásicos van a tener una secuencia diferente, entonces van a girar hacia el otro lado en vez del lado donde deberían girar. Claro, exactamente. Y nosotros en nuestra casa tenemos una red monofásica. ¿Vamos a tener algún problema? Creo Entiendo que que no. no. ¿Las luces van a prender? ¿Sí? Van a Sí, prender. todo va a andar igual porque es una fase con el neutro. O sea, Es no. una fase con el neutro, no importa si era la R o es la S o es la T, porque es una fase con el neutro, o sea que nosotros, una red monofásica no se va a dar cuenta. Una red trifásica le estamos cambiando la secuencia de fase. Entonces esa máquina, ¿sí? En ese taller, que resulta que va cuando la enciende, en vez de girar en el sentido que giraba siempre, empezó a girar en sentido contrario. Eso es lo que va a suceder. ¿Estamos?
Y después, bueno, a ver, el grupo de conexión, que era un DI11 y pasó a ser un DI1, bueno, eso no importa, es anecdótico. Cambió el grupo de conexión, nada más. Pero las consecuencias, ¿no es cierto?, van a ser esas, van a ser las consecuencias de haber conectado mal el transformador. Cambió el grupo de conexión y bueno, cambió el sentido de giro en esos, ¿verdad?, esos motores. Bueno, ¿quedó claro esto? ¿Se entendió? Acá está, bueno, acá está la explicación de los diagramitas vectoriales, todo esto. Esas son las explicaciones. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa cuando cambia el grupo de conexión? ¿Sí? Entonces, si cambia el grupo de conexión ahora, es lo mismo que les expliqué recién. Si cambia el grupo de conexión y nosotros tenemos que la conexión entre el primario y el secundario son distintas, ¿ven? Por ejemplo, este que tenemos acá. Tenemos el primario, ¿ven? RST, UW, y acá tengo el secundario. ¿Qué es lo que tengo? Un I de 1. Acá está el diagramita, acá tengo la terna, perdón. Acá tengo el triángulo, acá tengo la estrella, superpongo, me quedan un I de 1. Bueno, ahora voy acá al lado y ahora cambié la conexión. El B lo pongo en T, el W lo pongo en S. Acá tengo el diagramita del primario y acá tengo el diagramita del secundario. ¿Qué es lo que me cambió? Tengo un I de 11. ¿Ven? Del grupo 1 cambió a un grupo 11. ¿Se entiende? Al revés. Si tenía un 11, cambia al 1, como lo vimos recién, el DI. El DI que vimos recién, el DI 11, si yo lo invierto, me queda un DI 1. Ahora es al revés, el I de 1 se me transforma en un I de 11, ¿eh? Porque tenemos distintas conexiones entre primario y secundario. Pero si yo tengo la misma conexión entre primario y secundario, no cambia el grupo de conexión. ¿Ven? Acá tengo RST, ¿verdad? Ahí tengo el diagramita, el primario, acá tengo el diagramita del secundario, ¿qué es lo que tengo? Un I0. Ahora invierto acá, invierto, ¿ven? Y ahora, ¿qué es lo que tengo? Y ahora, si yo miro, en el primario y en el secundario, en los dos cambió el W por el B, ¿ven? ¿Por qué? Y porque tengo la misma conexión entre primario y secundario. ¿Qué grupo tengo? El I0, ¿ven? Tengo grupo I0. Pero cuidado, a ver, vuelvo a repetir, tanto en el caso que el transformador cambió el grupo o el transformador que no cambió el grupo, ¿sí? Los efectos sobre la carga siguen siendo los mismos, ¿eh? No es que ahora el motor del taller, ¿no es cierto?, ahora va a girar correctamente, en el mismo sentido que giró siempre. No, el efecto es el mismo. También va a girar en sentido contrario sin importar el grupo de conexión que tenga el transformador. ¿Estamos? Pero bueno, son cositas como para comentar. Bueno, muy bien. Para terminar, ¿sí? Esto hasta acá terminaría lo que es la secuencia de fases, ¿sí? U orden de rotación de los fasores o vectores, termina acá. Y ahora tenemos acá otros ejemplos prácticos. Por ejemplo, lo que yo les comenté con el desfase de 0 grados, ¿sí? ¿Se acuerdan que recién cuando empezamos a hacer el repaso con el desfase de 0 grados, ¿verdad? Yo les dije con el desfase de 0 grado que una aplicación era el transformador monofásico. Claro, acá tengo, ¿ven? Un desfase de 0 grado. Este sería un transformador monofásico. Acá tengo una parte del primario sobre una columna y acá tengo la otra parte del primario sobre la otra columna. Los flujos que tengo que generar tienen que tener el mismo sentido. ¿Está? Por lo tanto, las tensiones que yo voy a tener también tienen que tener el mismo sentido. Tengo un desfase de 0 grados. ¿Está claro?
Entonces, un desfase de 0 grados. Entonces, cuidado con esto. ¿Por qué motivo? Y porque si esto, a ver, cuando se monta, vuelvo a repetir, este es un bobinado, este que está acá es otro bobinado que están interconectados entre sí. Entonces, cuando se monta, si yo doy vuelta a uno de los dos bobinados y los pongo al revés, me van a estar generando los dos bobinados igual flujo, pero en sentidos contrarios. Por lo tanto, ese transformador no va a funcionar porque ¿qué flujo estoy generando en el primario? Flujo cero. Y entonces en el secundario, ¿qué es lo que voy a tener? Y tampoco voy a tener, no hay flujo, tampoco voy a tener FEM en el secundario. ¿Se entiende, no? Bueno, pero esto, por ejemplo, sí, acá tenemos el caso, ¿ven? Miren, acá tenemos acá el desfase de 180 grados. Son dos bobinas iguales que ahora estoy conectando según un desfase de 180 grados. En este caso, para el desfase de 180 grados, recordemos que teníamos que conectar dos terminales de igual polaridad, ¿sí? Dos terminales de igual polaridad. Para el desfase de 0 grados eran dos terminales de distinta polaridad. Bueno, pero esto tiene una aplicación práctica también importante, ¿eh? Este tipo de conexión en donde una parte de la bobina genera un flujo en un sentido, la otra parte de la bobina genera flujo en sentido contrario. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Flujo resultante, cero. ¿Dónde se aplica esto? En los disyuntores diferenciales, ¿sí? Disyuntor diferencial, ¿sí? Ese disyuntor diferencial o interruptor diferencial, que es el que tenemos nosotros en nuestras casas para protegernos, ¿no es cierto?, proteger a las personas de una fuga a tierra. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en hacer circular una corriente, ¿ven? Una corriente, la misma corriente por un bobinado y por el otro, por lo tanto tengo flujo cero. Cuando se produce una falla o una fuga a tierra, como está representado acá, las corrientes que vamos a tener en una bobina y en la otra son distintas. Y si son distintas, significa ahora que voy a tener un flujo resultante en ese circuito magnético. Y si tengo un flujo resultante, en esta bobina auxiliar que tengo ahí se va a generar una FEN inducida, se va a generar una corriente inducida y eso me va a disparar el disyuntor y me lo va a desconectar. Por lo tanto, si una persona fue y tocó algo en donde produjo una descarga eléctrica a través de esa persona, esto sería esta representación, una fuga a tierra. Entonces esa fuga a tierra, ¿no es cierto?, genera esa diferencia de corrientes, genera diferencia en el flujo, aparece un flujo resultante, se induce una FEM en el circuito de disparo, se dispara el disyuntor diferencial y desconecta, ¿eh? Bueno, ahí tenemos otra aplicación del desfase de 180 grados. Bueno, otra aplicación, por ejemplo, el desfase de 120 grados, es cuando tenemos un transformador trifásico monofásico. A ver, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, el bobinado primario, los bobinados primarios es un bobinado trifásico que está conectado a una red trifásica, igual a como lo hemos visto en los casos anteriores. Pero ahora la salida, o sea, el bobinado secundario, ya no van a ser 3 bobinas, sino que van a ser 2 bobinas solamente. Y esas 2 bobinas, ¿sí?, los extremos de las 2 bobinas me van a generar ahora una tensión monofásica. Entonces yo puedo tener un transformador trifásico conectado a la red de 13.200 voltios, ¿sí?, R, S y T conectado, ¿no es cierto?, a una bobina, la otra y la otra del primario, pero resulta que yo en el secundario tengo solamente, ¿sí?, un bobinado o 2 bobinados, como están representados, es decir, un bobinado seccionado o 2 bobinados en 2 fases distintas.
Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Y ahora voy a tener acá entre U y W, tengo una tensión de salida monofásica. ¿Cuál es la tensión de salida monofásica? Esta, entre U y W. Esta es la diferencia de potencial que yo voy a tener ahora en este transformador. Siempre y cuando esté conectando, ven que tengo acá un desfase de 120 grados. Quiere decir que acá, en estas bobinas, yo he conectado dos terminales de igual polaridad. Quiere decir que ahora, acá, no está representado, pero podría representar, ¿no es cierto? Podría representar que acá tengo el puntito, ahí tengo el puntito y acá tengo el otro puntito. ¿Sí? Ahí tengo entonces esos dos puntitos. Entonces, ¿qué estoy uniendo acá? Dos terminales de igual polaridad. Si estoy uniendo dos terminales de igual polaridad, tengo una serie sustractiva y el desfase entre esas dos tensiones o esas dos bobinas de 120 grados, como lo tengo representado acá. Bien. ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Por último, ¿sí? Acá tenemos ahora, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver. Estos son transformadores, más que transformadores no, son autotransformadores que se utilizan más que se utilizan, se utilizaban antiguamente, hace muchos años atrás. Ahora en la actualidad ya esto no existe, ¿sí? Se utilizaban para hacer arrancar motores, motores trifásicos, de una determinada potencia, ¿sí? Ya lo vamos a ver esto cuando veamos arranques de motores trifásicos, los métodos de arranque. Vamos a ver que uno de los métodos de arranque es a través de un autotransformador, ¿sí? Un autotransformador trifásico con un triángulo abierto, ¿sí? Triángulo abierto. Entonces acá, miren, si yo les represento, les voy a hacer una representación para que esto lo entendamos. Acá tenemos, ¿sí? Una bobina, acá tengo la otra, y ahora estoy uniendo acá dos terminales de distinta polaridad. A ver, vamos al puntero, vamos a la pluma. Entonces acá tengo el puntito de polaridad, acá tengo el puntito de polaridad. Y ahora acá yo voy a conectar lo siguiente. Acá, este sería el autotransformador. Acá tengo una salida, ¿sí? Ahí tengo una salida. Esta otra la saco directamente y acá en el mismo punto, ¿sí? Tengo la otra salida. Ahí tengo la otra salida y acá tengo el motor trifásico. Este motor trifásico, este está conectado ahí, esto está conectado acá y esto está conectado acá. Ese sería un autotransformador que se utiliza para hacer arrancar este motor. Entonces, de esta manera yo no le estoy aplicando la totalidad de la tensión, sino que le estoy aplicando una tensión menor, una tensión reducida. Por lo tanto, este motor va a arrancar con una tensión menor y bueno, ya lo vamos a ver en los métodos de arranque, que justamente son métodos para que el motor arranque consumiendo una corriente menor en el momento del arranque. ¿Estamos? Bueno, este sería un autotransformador que ya lo vamos a ver llegado el momento cuando estemos estudiando la máquina asincrónica. Ahí vamos a ver este método, ¿sí? Este método de arranque. Bueno, muy bien. Bueno, por último, acá terminamos, ¿sí? Por ejemplo, cuando se tienen que hacer una medición, ¿verdad? Y se utilizan transformadores de medición monofásico en un sistema trifásico.
Cuando se utilizan transformadores monofásicos, esto lo van a ver en mediciones eléctricas, ¿sí? Esto ya es tema de mediciones eléctricas. Estos transformadores son transformadores de medición, ya no son transformadores de distribución, ¿sí? Sino que son transformadores chiquitos que se los utiliza pura y exclusivamente para conectar instrumentos como lo vemos acá. Bueno, entonces con dos transformadores monofásicos podemos hacer una conexión trifásica, por ejemplo, para medir tensión. Entonces acá tenemos, ven, este es un transformador monofásico que está conectado entre dos fases distintas, acá, entre estas dos fases. Ahí tengo el primario y acá tengo el secundario. El secundario lo voy a conectar, acá tengo la salida. Entonces lo voy a conectar a este punto común, que es común para ambos transformadores, tanto en el primario como en el secundario. ¿Ven? Y el otro extremo lo tengo conectado acá a la otra fase. Bueno, acá tengo la otra salida. Entonces ahí yo puedo medir con estos 3 voltímetros, puedo medir la diferencia de potencial que yo tengo entre estas dos tensiones, o sea, entre estos dos tensiones de acá, entre estas dos, la del medio y la de abajo, o entre la de arriba y la de abajo. ¿Cómo lo estoy midiendo? Con 3 voltímetros de bajo alcance, y acá tengo una red de mucha tensión, ¿sí? Supongamos que tengo una red de 13.200 voltios y acá estos voltímetros son voltímetros que solamente miden hasta 500 voltios. ¿Está? No los puedo utilizar directamente para medir la tensión de la red, pero a través de esta conexión, a través de dos transformadores monofásicos, yo puedo medir esas 3 tensiones que tengo en esas 3 fases. Bueno, muy bien. Hemos terminado con polaridad.